Muchos hombres y mujeres caminan por la vida creyendo que el éxito es una especie de tesoro escondido, reservado para unos pocos afortunados. Imaginan que basta con esperar el golpe de suerte, la coincidencia perfecta o la aparición repentina de una oportunidad milagrosa. Pero ese momento nunca llega. Mientras aguardan, el tiempo se desliza entre sus dedos como arena fina, y sus sueños, antes ardientes, se enfrían en la rutina de los días vacíos. Maquiavelo observaba que el poder y la gloria nunca nacen del azar, sino del sacrificio meticuloso y calculado. Lo que define al hombre no es lo que recibe, sino lo que está dispuesto a entregar en nombre de su propósito. Cada noche de insomnio, cada deseo postergado y cada impulso dominado construyen los cimientos de la grandeza. Porque el precio del triunfo se paga siempre por adelantado, y la moneda es la disciplina, el esfuerzo y la renuncia al placer fácil que adormece la voluntad. En el estudio del sacrificio, Maquiavelo entendería que el éxito no es un don divino, sino una consecuencia inevitable del compromiso absoluto. Aquellos que buscan comodidad hallan mediocridad, los que buscan propósito, hallan poder. El sacrificio no es una condena, sino un filtro. Separa a los soñadores de los realizadores, a los que desean del alma de los que actúan. Cada meta exige su tributo. Quien desea un cuerpo fuerte debe renunciar a la pereza y al placer efímero. Quien anhela libertad financiera debe aprender a dominar los impulsos y posponer recompensas. El que quiera alcanzar la cima debe pagar con horas, con estudio, con aislamiento y con una fe inquebrantable en sí mismo. Maquiavelo diría que el sacrificio es la prueba más pura de la ambición humana, el espejo donde se refleja el verdadero deseo. Porque las palabras no valen nada si no se respaldan con la acción diaria que demuestra el valor del compromiso. El sacrificio moldea al individuo del mismo modo que el fuego templa el acero. Lo vuelve más resistente, más consciente de su fuerza interior. Cada renuncia es una afirmación de poder. Cuando alguien dice no a la comodidad, en realidad está diciendo sí a su grandeza. Cada vez que vence una distracción, abre un portal hacia la concentración profunda que da frutos imposibles para los débiles. Cada hora dedicada al esfuerzo se convierte en una semilla plantada en el terreno fértil del futuro. El sacrificio, entendido desde la mirada de Maquiavelo, no es sufrimiento gratuito, sino la demostración más clara de inteligencia práctica, postergar el placer inmediato en nombre de la conquista duradera. Porque el sacrificio, en esencia, es un contrato con uno mismo, la decisión irrevocable de apostar todo por una visión. Y quien nunca se sacrifica, jamás se transforma. Los hombres que buscan atajos terminan atrapados en la red de la mediocridad. Persiguen placeres breves y luego lamentan los años perdidos. Pero los que abrazan el sacrificio aprenden a ver el dolor como maestro. Descubren que el cansancio no es castigo, sino señal de progreso, que la soledad no es vacío, sino espacio de claridad. En el camino del esfuerzo, cada derrota se convierte en lección y cada obstáculo en entrenamiento. Maquiavelo habría afirmado que el poder pertenece a quien está dispuesto a pagar su precio, porque nada que valga la pena es gratuito. La vida, en su crudeza, siempre cobra el precio completo del éxito, pero solo los audaces tienen el valor de pagarlo con trabajo, con silencio y con perseverancia. Al final, cuando los frutos llegan, el hombre comprende que todo dolor fue inversión y que la gloria, lejos de ser un premio, fue una consecuencia natural del sacrificio. El sacrificio también enseña a discernir lo esencial de lo inútil.
El tiempo es el recurso más valioso que posee el ser humano, y cada minuto desperdiciado en lo trivial es un ladrón de destino. Aprender a decir no se convierte en un acto de sabiduría. No a las distracciones, no a los compromisos vacíos, no a la compañía de quienes siembran negatividad o viven de excusas. El sacrificio verdadero comienza cuando se comprende que no se puede tener todo, pero sí se puede elegir aquello que realmente edifica. Maquiavelo observaría que el poder del hombre radica en su capacidad de elegir con frialdad lo que sirve a su propósito y descartar sin culpa lo que lo desvía. Así se construye la voluntad, no huyendo del sacrificio, sino abrazándolo como un aliado. Cada sacrificio consciente multiplica el poder interior. Lo superficial se disuelve, y en su lugar crece una convicción férrea. El hombre disciplinado se convierte en arquitecto de su destino, mientras el perezoso se convierte en víctima de las circunstancias. El sacrificio no es una pérdida, sino una inversión silenciosa que se transforma en libertad. Renunciar al placer efímero es abrir espacio para el legado. Por eso, quien se entrega al sacrificio con estrategia, acaba dominando su entorno, y quien se rinde ante la comodidad, termina siendo dominado por ella. Esa es la lógica fría que Maquiavelo habría descrito como el motor oculto de la grandeza humana. Si este mensaje te ha hecho pensar, si comprendiste que el sacrificio no es dolor, sino poder en su forma más pura, comparte este video. Comenta tu visión, deja tu like y suscríbete para seguir explorando los secretos de la mente estratégica y la fuerza interior. Que cada palabra que escuches aquí sea un recordatorio de que el éxito no se sueña, se construye, paso a paso, con sacrificio, disciplina y una voluntad tan fuerte que ningún obstáculo pueda quebrarla. El hombre que comprende el verdadero significado del sacrificio sabe que el costo de un sueño no se paga una sola vez, sino día tras día, con pequeñas renuncias invisibles que moldean su destino. Cada amanecer representa una decisión, avanzar o postergar. Y cada vez que elige el movimiento sobre la inercia, está declarando, sin palabras, que su visión es más poderosa que su deseo de comodidad. Las horas silenciosas de trabajo, los hábitos repetidos hasta el cansancio, las tentaciones vencidas una y otra vez, son ladrillos invisibles que sostienen la arquitectura de su éxito. Pero Maquiavelo observaría que el sacrificio raramente es glamoroso, su escenario no tiene aplausos, su recompensa no es inmediata. El sacrificio se realiza en soledad, en la oscuridad de los días comunes, cuando nadie observa, cuando el mundo duerme y solo la voluntad permanece despierta. Nadie celebra las noches de esfuerzo, las horas de estudio, los no que se dijeron a las distracciones. Sin embargo, cuando el fruto madura, el mundo llama suerte a lo que fue disciplina diaria. A los ojos de Maquiavelo, el sacrificio es el tributo que el destino exige a quienes desean gobernarse a sí mismos. El hombre que lo comprende deja de buscar recompensas instantáneas, porque entiende que lo que hace hoy no es para el presente, sino para el mañana. Sacrificar no es perder, es invertir en una versión futura más fuerte y más libre. Cada libro leído, cada hora de práctica, cada conversación evitada para proteger su energía, son capas de poder acumuladas que, con el tiempo, lo separan del resto. Puede parecer que pierde placeres, pero en realidad gana control, el dominio sobre sí mismo y sobre su destino. El sacrificio más elevado no transforma lo externo, transforma al propio hombre. Al renunciar a lo que no suma, fortalece su carácter y crea una mente impenetrable, resistente al fracaso,
ciega ante la tentación y serena frente a la prueba. Los débiles caen ante el primer obstáculo porque nunca aprendieron a renunciar. El fuerte sobrevive porque ya se ha entregado antes y sabe que puede hacerlo de nuevo. Maquiavelo entendería que el carácter es el verdadero trono del poder humano y que solo se sostiene con sacrificio. El éxito, diría él, siempre es hijo del esfuerzo previo. Ningún hombre está preparado para sostener la grandeza si nunca sacrificó algo valioso por ella. El sacrificio más difícil no siempre es físico ni material. A menudo es interno. Es la batalla contra uno mismo, contra los pensamientos frágiles, las dudas persistentes y las voces que susurran rendición. Sacrificar significa dominar el alma, callar el miedo y actuar pese al temblor. Hay un precio más alto aún, el sacrificio de la aprobación. Renunciar al deseo de ser comprendido, aceptado o celebrado. El éxito requiere independencia de juicio. Quien necesita la validación ajena vive atado a sus límites. Pero quien sacrifica esa necesidad, construye un templo interior de convicción. Ese hombre ya no busca aceptación, busca resultados. Ya no desea agradar, desea vencer. En este camino, el hombre del sacrificio tendrá que dejar atrás personas y vínculos que no compartan su visión. Algunos lo amarán, pero no querrán crecer con él. Otros lo envidiarán y lo intentarán convencer de que sus metas son imposibles. Maquiavelo diría que el poder siempre exige soledad, porque el ascenso separa al individuo de la masa. El sacrificio social duele más que cualquier otro, pero abre espacio para nuevas alianzas, más fuertes, más leales, más afines a su propósito. Cada persona que se aleja libera espacio para quien aportará energía, no peso. El hombre que desea lo extraordinario debe aceptar que no puede arrastrar consigo a los que se conforman con lo común. Esa es la ley natural de la grandeza, soltar para elevarse. Cuanto más alto se asciende, más liviano debe ser el equipaje. Y aunque duela, cada despedida se convierte en una afirmación silenciosa de propósito. Maquiavelo advertiría también del mayor enemigo del sacrificio, la obsesión por el presente. La era moderna idolatra la inmediatez. Enseña que la paciencia es una pérdida de tiempo y que el deseo debe satisfacerse ahora. Pero el hombre estratégico entiende que cada vez que posterga un placer fugaz, entrena su mente para lo esencial. Sacrificar el impulso momentáneo es un acto de dominio psicológico. Paciencia no es pasividad, es poder concentrado en movimiento lento. Cada segundo que se dedica a construir en silencio vale más que 1000 momentos de gratificación vacía. La verdadera maestría nace de la espera activa, del control interno que dice todavía no, incluso cuando todo dentro de uno grita ahora. Esa es la esencia del sacrificio, elegir lo que tiene más valor por encima de lo que simplemente tiene urgencia. Y es aquí donde el sacrificio se revela como la forma suprema de libertad. Sacrificar vicios libera al cuerpo, sacrificar la pereza libera el tiempo, sacrificar la necesidad de aprobación libera el espíritu. Lo que muchos ven como cadenas, el hombre sabio lo reconoce como alas. Cada renuncia se convierte en una expansión. El sacrificio deja de ser una pérdida y se transforma en una liberación gradual del peso de lo innecesario. Cuando se comprende esto, la vida cambia de escala. El sufrimiento se convierte en energía, la disciplina en placer, la constancia en identidad. El sacrificio deja de ser un acto obligado y se convierte en una expresión natural de quien ha comprendido su propósito. Al final,
Maquiavelo resumiría así su observación: el éxito no se pregunta si estás dispuesto a sacrificar, lo exige. Sin atajos, sin privilegios, sin concesiones. Quien alcanza la cima no lo hace porque tuvo suerte, sino porque cada día, en silencio, sacrificó algo que los demás se negaron a soltar. El sacrificio es la prueba del amor más profundo, el amor por el propio futuro. Cada paso renunciado hoy es una promesa de victoria mañana. Y cuando el hombre finalmente mira atrás, no ve pérdida, sino el mapa exacto del precio que pagó por convertirse en quien siempre quiso ser. Si estas palabras resonaron en tu mente y encendieron una chispa dentro de ti, no las dejes caer en el olvido. Dale me gusta a este video, comenta lo que significó para ti, compártelo con quien necesita entender el poder del sacrificio y suscríbete para seguir explorando las lecciones ocultas en el pensamiento de Maquiavelo. Recuerda, cada acción cuenta, cada renuncia te eleva, y cada día de disciplina silenciosa te acerca un paso más a la grandeza que ya te pertenece. Niccolò Maquiavelo observaba con frialdad cómo los hombres hablaban del sacrificio como si fuera una moneda de cambio. Para él, el verdadero sacrificio no era un acto puntual, sino una forma de existir. Un hombre que realmente cree en su propósito está dispuesto a entregarlo todo para ver su visión materializarse, incluso si eso significa ofrecer su tranquilidad, su tiempo o su reputación. Maquiavelo decía que el sacrificio comprendido en su totalidad deja de ser un gesto heroico y se convierte en una estructura permanente de vida. Es una elección diaria. Renunciar a lo fácil para construir lo eterno, abandonar lo inmediato por lo trascendente. Quien logra entender eso deja de vivir para los aplausos y empieza a vivir para la obra. Porque la prueba más dura no está en sacrificarse cuando todos observan, sino en hacerla en silencio, en la soledad, donde nadie aplaude ni valida. Ahí, en ese suelo silencioso donde reina el anonimato, se forja el carácter de los hombres que realmente dominan el mundo. Para Maquiavelo, la disciplina privada era el terreno donde se templaba el acero de los grandes líderes. Quien se mantiene firme cuando nadie lo ve, es invencible cuando todos lo miran. Porque el hombre que sacrifica en secreto se vuelve tan sólido que ninguna tempestad exterior puede derribarlo. Aprender a decir no cuando todos dicen sí es el principio de la fuerza interior. Vencer las propias debilidades es la mayor de las victorias. Ningún enemigo externo puede con aquel que ha conquistado su propio caos. Ese es el poder del sacrificio. Convertir al individuo en un guerrero que no depende de la motivación, sino de la convicción. Y la convicción, decía Maquiavelo, no nace de un momento de inspiración, sino de 1000 renuncias invisibles que, unidas, construyen un destino indestructible. Quien abraza el sacrificio no busca comodidad, busca eternidad. Y esa eternidad se edifica paso a paso, decisión tras decisión, sin testigos ni reconocimiento. Pero Maquiavelo también advertía, ese camino exige renuncias que parecerán injustas. Habrá noches de cansancio, días en que el hombre se preguntará si vale la pena continuar, momentos en que verá a otros disfrutar placeres que él mismo eligió abandonar. En esos instantes, el pensamiento débil se quiebra, pero el sabio recuerda que los demás cosechan lo inmediato, mientras él cultiva lo eterno. Ellos tendrán el consuelo del instante, él, la satisfacción de una vida completa. Esa es la gran división entre los hombres comunes y los extraordinarios. Los primeros evitan el sacrificio y obtienen gratificaciones fugaces.
Los segundos lo abrazan y alcanzan conquistas que trascienden generaciones. Sin embargo, Maquiavelo sabía que incluso los más disciplinados caerían alguna vez. Las tentaciones vencerían batallas, pero nunca la guerra. Porque el verdadero sacrificio es acumulativo. No importa cuántas veces se caiga, lo que importa es elegir levantarse con firmeza, una y otra vez, sin negociar con la derrota. El éxito, para él, no exigía perfección, sino persistencia. Y la persistencia misma era un sacrificio, la renuncia constante a rendirse. El que comprende eso deja de medir su avance por los resultados inmediatos y empieza a valorarlo por la fuerza que desarrolla cada vez que no abandona. Esa era la enseñanza maquiavélica. El poder no se obtiene en el ruido de los triunfos, sino en el silencio de la resistencia. El camino del sacrificio no es para muchos, pero aquel que lo elige entra en una esfera distinta de existencia. Si este pensamiento resuena contigo, suscríbete al canal, comenta cuál ha sido el mayor sacrificio que has hecho o cuál estás dispuesto a hacer desde hoy, y comparte este mensaje para que otros despierten su fuerza interior. Este espacio está diseñado para darte herramientas, ideas y estrategias que te mantendrán firme en tu propio proceso de transformación. Porque en el mundo de Maquiavelo, el sacrificio no es una carga, es la llave que abre la puerta al dominio de uno mismo y, por extensión, al dominio del destino. Maquiavelo insistía en que el sacrificio no termina en el ámbito personal. Quien realmente comprende su poder empieza a desafiar también las estructuras que lo rodean. Llega un punto en que el hombre debe sacrificar su comodidad para escribir sus propias reglas, aun cuando eso signifique caminar solo. La sociedad empuja hacia la mediocridad, ofrece placeres rápidos, distracciones vacías y sueños prestados. Pero el que aspira a la grandeza debe hacer el sacrificio inverso, renunciar a la necesidad de pertenecer para conquistar la libertad de liderar. Y esa libertad tiene un precio: la incomprensión de los demás, la crítica de los conformistas, el peso de ser diferente. Sin embargo, Maquiavelo sabía que solo los que soportan ese fuego se convierten en arquitectos de su propio destino. Así se forjan los hombres que no buscan aprobación, sino poder interior. Y tú, si llegaste hasta aquí, demuestra tu fuerza, deja tu comentario, comparte este estudio y suscríbete, porque cada palabra que escuchas es una semilla de fuego plantada en tu mente. Para Maquiavelo, este tipo de sacrificio era el más profundo y transformador porque obligaba al individuo a emanciparse de todo lo que lo mantenía dependiente del ruido del mundo. Quien aprende a renunciar al aplauso ajeno y a las distracciones colectivas comienza a escuchar, con una claridad brutal, la voz de su propia conciencia. Significa vivir conforme a los principios más elevados, aun cuando eso implique caminar solo entre multitudes que prefieren el confort a la coherencia. Significa abandonar el ruido de las masas para sintonizar con la frecuencia del propósito. En los primeros pasos, la soledad se siente como una condena, pero con el tiempo se revela como una fuerza inquebrantable. La soledad, decía Maquiavelo, es el laboratorio donde el hombre descubre quién es realmente. En ella no se debilita, se refina. Quien se atreve a sacrificar lo fácil se convierte en arquitecto de su destino, abriendo caminos que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Así, su vida deja de ser una simple historia y se transforma en una lección viviente de independencia y poder interior. El sacrificio, según Maquiavelo, nunca sigue una línea recta. Es una danza entre avances y retrocesos, entre momentos de claridad y periodos de duda.
Cada vez que el hombre decide posponer un placer efímero en favor de un propósito duradero, está reescribiendo los códigos de su mente, fortaleciendo su voluntad frente a la seducción de lo superficial. Esa es la verdadera conquista, no la que ocurre afuera, sino la que se libra dentro del propio espíritu. Dominar los impulsos, controlar las emociones y silenciar las excusas es la obra más compleja que puede realizar un ser humano. Cuando logra ese dominio interior, se vuelve imparable. Pero Maquiavelo iba más allá. Afirmaba que el sacrificio también debía extenderse al terreno emocional. Sacrificar el rencor, soltar la culpa y dejar ir las heridas del pasado es una de las formas más puras de poder. Aferrarse al dolor no fortalece, esclaviza. Renunciar a la identidad de víctima permite que nazca el líder capaz de transformar su destino. Maquiavelo observaba que la grandeza de un hombre no se construía en un solo acto heroico, sino en cientos de decisiones silenciosas que se repetían con disciplina. Cada pequeño sacrificio, levantarse temprano, estudiar un poco más, controlar la palabra cuando el ego grita, invertir una hora en construir en vez de dispersar, se convierte en una piedra que edifica el carácter. Los hombres mediocres buscan resultados rápidos, mientras que los visionarios entienden que la constancia es la madre de toda victoria. El sacrificio cotidiano no es grandilocuente, se esconde en los detalles, en los gestos casi invisibles. 10 minutos adicionales de lectura, una comida más saludable, una hora menos de ocio son semillas que, regadas con paciencia, germinan en un destino extraordinario. La diferencia entre el hombre que progresa y el que se estanca está en esas pequeñas renuncias que, acumuladas, forjan una mente indestructible. Así lo veía Maquiavelo. La verdadera grandeza es una obra paciente de autoconstrucción. Para sostener este camino, Maquiavelo decía que se necesitaba una claridad brutal de propósito. No basta con desear el éxito, es necesario definir qué tipo de éxito se busca y qué precio se está dispuesto a pagar por él. Esa claridad se convierte en un escudo contra las tentaciones. Quien no sabe lo que quiere se pierde en cada placer inmediato, pero quien tiene una visión definida encuentra sentido incluso en los sacrificios más duros. El hombre sin propósito vive la renuncia como sufrimiento. El hombre con propósito la vive como inversión. La diferencia radica en entender que el sacrificio no es perder, sino sembrar en la tierra fértil del futuro. Y esa siembra exige sistema, estructura, método. Maquiavelo enseñaba que el sacrificio debía integrarse en la arquitectura de la vida, no como un esfuerzo forzado, sino como una costumbre que moldea el carácter. Cuando la disciplina se convierte en hábito, el sacrificio deja de doler y empieza a fortalecer. Maquiavelo insistía: quien organiza su vida en torno a hábitos sólidos ya no necesita heroísmo esporádico, porque su propia rutina se convierte en un acto de poder. Es entonces cuando se hace más fácil decir no al placer fugaz, porque el hombre ya tiene un sí mayor, un propósito que guía cada una de sus decisiones. Esa es la forma más inteligente de vivir el sacrificio, no como un castigo, sino como una estrategia. Cada pequeña decisión cuenta: apagar el teléfono para concentrarse, rechazar el ocio vacío, transformar el tiempo en construcción. El sacrificio se vuelve entonces una obra de arte, un estilo de vida que modela al individuo en su versión más elevada. Quien logra esto no solo conquista sus metas, sino que inspira a otros a buscar su propia fuerza. Por eso, si este mensaje resuena contigo, deja tu comentario, comparte este estudio y suscríbete.
Únete a esta comunidad donde el pensamiento de Maquiavelo se convierte en un mapa para los que buscan dominarse a sí mismos antes de conquistar el mundo.